Buenas noches, estimada doctora. Mi nombre es Ana Cristina Tena Ordóñez y soy estudiante del tercer ciclo paralelo B de la carrera de Trabajo Social a distancia de la Universidad Nacional de Loja. En esta ocasión voy a presentar una línea de tiempo que recoge la evolución de la legislación relacionada con la violencia contra la mujer y las niñas. En este recorrido abarcaremos los primeros antecedentes normativos ecuatorianos hasta los marcos legales actuales, con el objetivo de comprender cómo han surgido, cambiado y fortalecido las leyes que buscan proteger los derechos, la integridad y la vida de las mujeres y niñas en nuestra sociedad. Como primer antecedente en nuestro país, voy a hablar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se dio en el año de 1948. En este documento se establecen los artículos 1 y 2 lo inherente al derecho a la igualdad y no discriminación por sexo, sentando las bases éticas para reconocer la violencia de género como una violación a los derechos humanos fundamentales, lo que inspiró a tratados específicos que visibilicen la dignidad igualitaria de mujeres y niñas en un mundo post-holocausto. En el año de 1979 se dio la creación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Surgió como una respuesta al movimiento feminista global de los años 60 y 70, quienes denunciaban desigualdades estructurales post Segunda Guerra Mundial, impulsando así a la ONU a la creación o a adoptar a tratados vinculantes para erradicar la discriminación y la violencia de género. El Ecuador ratificó este tratado en el año de 1981, siendo como base este tratado para normativas nacionales posteriores. En el año de 1994 se creó o se dio la Convención de Belén do Pará, impulsada por la OEA tras varios foros sobre la violencia como una herramienta patriarcal. Y aquí se define la violencia contra la mujer como cualquier acto basado en género que cause tanto daño físico, psicológico y sexual, obligando a su prevención, sanción y educación. El Ecuador ratificó este tratado en el año de 1995 y que impulsó la creación de la primera ley nacional al contextualizar la violencia como problema público nacional. En el año de 1995 se dio la Ley 103 contra la violencia a la mujer y la familia. Fue nuestro primer marco legal ecuatoriano creado por presión del movimiento tanto de mujeres y los tratados internacionales ratificados, quienes sancionaban la violencia intrafamiliar. Se estableció también las comisarías de la mujer y de protección, rompiendo el tabú privado y público y asumiendo el rol estatal en respuesta a los datos locales de violencia que se daban en los años 90. Seguidamente voy a hablarles sobre nuestra Constitución de la República del Ecuador, que se dio o entró en vigor en el año 2008. En el artículo 11 nos habla sobre el derecho a la igualdad. Artículo 66 nos habla sobre la vida libre de violencia. El artículo 70 nos habla sobre el derecho a la familia. Y el artículo 83 nos habla sobre los deberes que tiene el Estado ecuatoriano. Estos artículos integran una perspectiva de género plurinacional, influenciada principalmente por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belén do Pará. Para estos tratados para erradicar la discriminación estructural. En el año 2010 se da la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia Intrafamiliar, se reforma y se deroga la Ley 103. En esta Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia Intrafamiliar se aplica ya sanciones penales por violencia tanto física y económica y se dan rutas de atención alineadas en nuestra Constitución y tratados internacionales. En el año 2014 entra en vigor el Código Orgánico Integral Penal. Aquí ya se tipifica el femicidio, quien se encuentra estipulado en el artículo 141, cuyas penas van desde los 22 a 26 años de prisión. La violencia psicológica, que se encuentra en el artículo 157, y la violencia sexual en el artículo 171. Las penas se van agravando en cuestión de género. En el año 2015 se dan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ODS 5 habla sobre el derecho a la igualdad de género, adoptado por la ONU en el año 2015, que este ODS busca lograr la igualdad entre género y empoderar a las mujeres y niñas, con énfasis directo en eliminar la violencia de género mediante diferentes metas específicas que están dentro del ODS 5. En el año 2018
2008 entra la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Tras una culminación de décadas de activismo, esta ley clasifica ya 10 tipos de violencia, 10 tipos de violencia, que entre ellas encontramos la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, que comúnmente las conocemos. Pero ya entra lo que es la violencia simbólica, la violencia política, la violencia digital, como un acoso cibernético y difusión no consentida, que se encuentran en el artículo 5 y 6. Así también imponen sanciones agravadas, fortaleciendo así el marco constitucional ante altos índices de violencia intrafamiliar. Seguidamente, después de haber dado contextualizado sobre cómo se dio el avance sobre las leyes en nuestro país, voy a hablarles sobre las diferentes, voy a ir nombrando las diferentes manifestaciones de violencia de género que se dan a nivel nacional e internacional, o a nivel global. Estas son la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia simbólica, la violencia política, la violencia ginecobstétrica, la violencia sexual digital, la violencia física, la violencia económica y patrimonial y la violencia digital. Ahora, vamos a hablar sobre las diferentes sanciones que hablan sobre que voy a hablar sobre las diferentes sanciones que nos dicen sobre esto. Ok, en la violencia sexual, la pena privativa de libertad va de los 19 a los 22 años. Si se produce la muerte de la víctima, se sancionará con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. La violencia psicológica, cuando se cause la afectación psicológica, será sancionado con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. La violencia simbólica no tiene una sanción penal específica directa bajo este término. En nuestra legislación, sin embargo, esta violencia se encuentra contemplada en la prevención y sanción de la violencia política y de género en general. Y cuando se dé la violencia simbólica, se manifiesta en contextos de violencia política o de género, y se engloba en sanciones previstas para estas en formas de violencia que pueden incluir amonestaciones o multas o suspensiones. Esta sanción se encuentra en cambio en el Código de la Democracia. En las anteriores sanciones, en las anteriores violencias les indicaba era cuando se daban o están estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal. La violencia política. Esta violencia política serán sancionados con multas desde 21 salarios básicos unificados hasta 70 salarios básicos unificados. También se puede dar la destitución o suspensión de los derechos de participación de 2 hasta 4 años. Esto también se encuentra estipulado en nuestro Código de la Democracia. La violencia ginecobstétrica. Aquí se dan medidas administrativas, pero sanciones penales todavía no. Esto también se lo podemos encontrar dentro del Manual de Buenas Prácticas para la Prevención de la Violencia Ginecobstétrica en los Establecimientos de Salud Nacional 2023. Principalmente este manual se da dentro de los hospitales, clínicas o centros de salud. La violencia sexual digital. Las penas van de acuerdo a la edad. Si la víctima es mayor de 14 años, será sancionado con 5 años de privación de la libertad. Si la víctima es menor de 14 años, será sancionado con 10 años de privación de la libertad. Pero si la víctima es menor de 6 años, será sancionado con una pena de 13 años de privación de la libertad. En cambio, la violencia física será sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones, aumentadas a 1/3. Y por último, la violencia económica patrimonial será sancionada con trabajo comunitario de 40 a 80 horas y la devolución de los bienes o el pago del valor monetario de los mismos, y también se dan medidas de reparación integral. En la situación actual del Ecuador, en estadísticas, la INE reportó 45,000 casos anuales de violencia contra la mujer en el año 2023. La CEPAP atiende casi alrededor de 100,000 víctimas al año.
de acuerdo a este dato estadístico. En la ONU Mujeres indica que el 1%, el 1 de cada 3 mujeres afectadas con un aumento del 30% en violencia digital post pandemia. Claro, sabemos que después, durante la pandemia, fueron donde se dieron los mayores casos de violencia, tanto física, sexual, psicológica. Se dio un alto índice, aumentó mucho más, y debido a eso porque la víctima convivía más tiempo con su agresor. En los casos relevantes, quiero traer 3 casos muy relevantes. El primer caso es el caso del Karina del Pozo, que fue el primer caso para que se llegue a tipificar el femicidio. El caso de Emilia Benavides, que se dio en Loja, en nuestra ciudad, que fue debido a este caso que se dé el llamado Alerta Emilia. Y el caso de María Belén Bernal, que sabemos que se dio este caso de femicidio dentro de una institución que se sobreentiende que debería protegernos, que fue dentro de la Policía Nacional. En el Ecuador se registró en el año 2025 como el año más violento contra las mujeres, ya que se da hasta noviembre, se dio 150 casos de femicidios. Avances. Dentro de los avances en nuestro país tenemos el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia 2025-2030, quien se actualiza protocolos de protección, promueve la crianza responsable y sensibilización comunitaria para reducir escaladas violentas. El Plan de Prevención de Violencia Política de Género 2025-2029, que incluyen ejes de educación, fortalecimiento institucional y articulación interinstitucional, con reformas al Código de la Democracia en julio del 2025 para proteger la participación femenina. Y por último, el Plan Educativo contra la Violencia, que capacita a docentes en detención y resolución de conflictos integrados en perspectivas de género. Bueno, doctora, disculpará que me haya alargado, pero quise hablar sobre estos temas. Muchas gracias por su atención, y pues la violencia de género o la violencia contra la mujer y niños es un tema muy importante porque como mujer me siento en el deber, y no creo que solo como mujer, sino como ser humano, en el deber de que hacer un llamado para la conciencia social, que tenemos que tener todo ser humano para poder erradicar esta violencia. Tanto física, sexual, psicológica, y actualmente como va evolucionando el derecho, vemos esta violencia no solo habla de los 3 típicos casos que habían de la violencia, sino que actualmente vemos que hay la violencia digital, la violencia simbólica, la violencia ginecostétrica, la violencia sexual, digital, la violencia política. Entonces es muy bueno hablar sobre estos temas. Muchas gracias, doctora.